Buenos días, hermanos, ¿cómo están ustedes? Excelente. Bueno, soy de nacionalidad colombiana, vivo en los Estados Unidos ya más de 25 años y bueno, yo realmente vengo o estoy viniendo a Honduras desde el 2009, si no estoy mal. Y aquí a Juticalpa, esta es la segunda vez. El año pasado estuvimos aquí en Juticalpa y ya mi esposa vino, solamente me faltan mis hijos. Si traigo a mis hijos, entonces lo más seguro es que me quede a vivir aquí en Honduras, hermanos. ¿Cierto? Imagínense, ya como más tortilla que arepa. Y en vez de frijoles, entonces ya como frijoles. Pero es una bendición estar aquí con ustedes. Evidentemente estamos en una gira de 2 semanas, ya estamos terminando y estuvimos aquí en Catacamas este fin de semana y bueno, agradecemos al pastor Osvaldo que nos abrió las puertas y nos da el privilegio de compartir la palabra. Y como ya presentó el pastor Osvaldo, me está acompañando la licenciada Lourdes, Mercedes y el licenciado Miguel Flores, y es un privilegio estar con ustedes, hermanos. Bueno, yo creo que todos ustedes conocen al doctor Saldívar y su último libro es A los Romanos, una carta de ayer para el mundo de hoy. Y entonces no nos podemos olvidar del ayer, porque en el ayer están nuestras raíces, ¿no es así? En el ayer está nuestra identidad, en el ayer está lo que nuestros padres y nuestros antepasados nos transmitieron. Pero nosotros somos seres humanos del hoy, ¿verdad que sí? Y vivimos en una sociedad actual. Entonces el doctor Saldívar ha hecho, como siempre, un extraordinario trabajo al escribir este libro. Me gusta porque este libro es un libro muy jocoso, muy sencillo de leer, pero tiene el rigor académico que lo caracteriza al doctor. Muy bueno, así que esto se está vendiendo como pan caliente, imagínense. Yo no sé si aquí diríamos como tortilla caliente, pero se lo recomiendo. Nuestras hermanas, ellas van a estar atrás después del culto y van a estar ahí. Nos quedan pocos libros, así que no se quede sin su libro. ¿Le parece? Bueno, quisiera pedirle que por favor abriera su Biblia en el libro de Mateo capítulo 13. Por favor. El libro de San Mateo, el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, y me gustaría que leyéramos el versículo 31 y el versículo 32, serían los textos centrales que yo voy a utilizar en esta mañana. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera, versículo 31, les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en árbol, de modo que vienen las aves y anidan en sus ramas. Bueno, el capítulo 13 de Mateo es un capítulo de parábolas. Una parábola es una historia de la vida cotidiana que usualmente no solamente Jesús, sino los maestros de Israel, los rabís, utilizaban para enseñar pedagógicamente a las personas. Pero Jesús es el maestro, por eso él dijo, a nadie llamen maestro, porque solamente un maestro tiene. Entonces, si se trata de maestros, Jesús es el maestro. Y Jesús hábilmente apela a la imaginación, porque la imaginación de un ser humano tiene un poder impresionante. En la mente y en los pensamientos del ser humano nacen grandes proyectos. Mire, las grandes empresas, las grandes compañías que nosotros conocemos en el mundo de hoy, surgieron hace muchos años porque hubieron personas que se atrevieron a soñar y que se imaginaron cosas y que soñaron cosas y que rompieron sus paradigmas mentales
y estuvieron dispuestos a correr riesgos. Jesús, en un momento crucial, apela a la imaginación de sus discípulos, de sus seguidores. Jesús sabe lo que está pasando en la mente de ellos. En este momento, si usted lee cuidadosamente los evangelios, ninguno de ellos está seguro que realmente Jesús es quien él dice ser. Jesús viene afirmando que Él es Dios, que es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías. Sí, Jesús ha hecho milagros, convirtió el agua en vino, multiplicó los panes, los peces, ha sanado personas, ha hecho milagros impresionantes. Al final del capítulo 7 de Mateo, Mateo nos dice que la gente estaba impactada con la enseñanza de Jesús, porque Jesús no enseñaba como los otros maestros. Pero Jesús sabe lo que están pensando sus discípulos, porque en ese momento ellos no están seguros que Él es el Mesías. En ese momento Jesús está liderando un movimiento. Y le voy a decir lo siguiente: ni Mateo, ni Juan, ni ninguno de los otros discípulos, ni Andrés, ni Felipe, ni Natanael, se imaginaban que ese movimiento de un grupo de personas se iba a convertir en lo que usted y yo somos y hemos visto. Ellos no tenían la más mínima idea. Ellos no se atrevían todavía a soñar. Ahora, ante el Imperio Romano, realmente Jesús era alguien insignificante. Los discípulos eran insignificantes. A Roma solamente le interesaban dos cosas: el orden político y los taxes. Para los fariseos, Jesucristo Jesús era un lunático, era un engañador, era un charlatán que había engañado a un grupo de personas del vulgo que lo estaban siguiendo, de locos. Para los saduceos, que gobernaban el templo, que manejaban el dinero, el billete, ¿cierto? Los liberales del tiempo, Jesús era simplemente una amenaza, no por lo que él decía ni enseñaba, sino porque detrás de él estaba tanta gente. Entonces los discípulos están caminando con Jesús, están escuchando a Jesús, están oyendo a Jesús, pero no están seguros. Y entonces Jesús, desde el capítulo 3, el versículo 1, comienza con una serie de parábolas y de enseñanzas. Comienza a darnos la parábola del sembrador, que es la madre de las parábolas, en el capítulo 13. Y sigue enseñándole, y sus discípulos están caminando. Y no sé cuántos de ustedes, a mí me ha pasado, caminamos con Jesús, pero algunas veces no estamos seguros. Enfrentamos dudas, estamos llenos de incertidumbre, no estamos seguros del paso que tenemos que dar. Realmente dudamos el valor y la trascendencia que nuestra propia vida tiene, nuestros hijos, nuestra familia, nuestra generación. Entonces, en ese momento Jesús pone a soñar a sus discípulos, a sus seguidores. Y en medio de la parábola Jesús utiliza una hipérbole, una exageración. Y lo hace a propósito, porque realmente la semilla más pequeña en Israel no es la semilla de mostaza, y la gente sabía eso. Pero Jesús utiliza esta contraposición para llamar la atención de la gente. Ahora, la semilla de mostaza, me imagino que algunos de ustedes la conocen, cabe en la yema del dedo de una persona. Pero Jesús dice que es pequeña, pero que esa semilla, al ser sembrada, tiene el potencial de crecer y trascender de una manera impresionante, hasta el punto que las aves vienen y hacen nido. Y claro, en ese momento Jesús dice que así es el reino de los cielos, porque en ese momento el grupo de personas que están dando con Jesús ante la sociedad, ante los políticos, ante los partidos religiosos, son insignificantes. El mismo Jesús da una apariencia de ser insignificante ante los grandes poderes. Y no sé cuántos de ustedes en algún momento de su vida han sentido que parece que su vida es algo insignificante, que no es importante, que no es trascendente. Pero Jesús les dice, el reino de los cielos tiene el potencial de trascender y de crecer.
hasta el punto de que al hablar de los pájaros, está hablando de los gentiles que eventualmente vendrían a ser añadidos por causa de la predicación del evangelio. Ahora, quiero decirle algo en esta mañana. Lo que Jesús le dijo a sus discípulos en ese momento se cumplió. Y podemos leer más de 2000 años de historia. Y el movimiento que comenzó allá en Palestina hace más de 2000 años con un grupo de personas que no estaban seguras, se ha convertido en el cristianismo a nivel mundial. Y nosotros y esta iglesia de santidad aquí en Juticalpa es parte de ese movimiento. Se cumplió, trascendió. Porque el reino de los cielos tiene una naturaleza de trascender, de crecer, de multiplicar y de hacer la diferencia, hasta el punto que Jesús le dijo a ese grupo de personas que no estaban seguras, que estaban dudando, que ellos serían la luz del mundo y la sal de la tierra. Se cumplió esa palabra. Tenemos 2000 años de historia. En este momento hay miles de iglesias en todo el mundo, iglesias grandes con miles de personas, millones de cristianos por todo el mundo están alabando y engrandeciendo el nombre de Jesús. Pero eso nació ahí, en un movimiento que aparentemente era insignificante y sin trascendencia. Ahora, la historia de los hermanos Wright me impacta. Porque no comienza cuando ellos empiezan a soñar con crear el avión. No, sino que la historia nos dice que cuando ellos eran pequeñitos, su padre llegó a la casa con un aparatito de cartón que tenía 2 palos cruzados amarrados con un caucho. Y que el padre llamó a los hermanos y les dijo: miren, les traigo este juguete, una especie de helicóptero. Y comienza a mover la hélice y lo echa a volar. En ese momento el pensar que el ser humano podría volar era inconcebible, era imposible. Pero esos 2 niños comenzaron a soñar. Y porque esos 2 niños comenzaron a soñar y comenzaron con una bicicleta y luego inventaron el avión, yo puedo estar aquí en Juticalpa y crucé desde los Estados Unidos el océano para llegar aquí. Ahora, yo quiero en esta mañana hablarle del reino de los cielos y quisiera comenzar con una pregunta. ¿Qué es este asunto del reino de los cielos? En Mateo él habla del reino de los cielos o del reino de Dios. Lucas también habla del reino. Bueno, cuando nosotros comenzamos a leer el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6 encontramos la oración al Padre Nuestro. Y Jesús, si no estoy mal, en el versículo 10, él hace una oración impresionante en la que le dice al Padre: Padre, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Entonces, ¿qué es este asunto del reino de Dios? ¿Qué es este asunto del reino de los cielos? Es sencillamente la agenda y el plan que Dios tiene con la humanidad. Entonces Jesús les está diciendo: el plan que el Padre Celestial tiene con este mundo va a trascender, va a crecer, aunque comienza con un pequeño movimiento. Impresionante, ¿verdad? Si Jesús, después de que regresa del desierto, comienza la predicación ahí en Mateo 4 y él dice: arrepentíos porque el reino de los cielos ha llegado y está entre vosotros. Entonces, en términos prácticos, ¿qué es este asunto del reino de los cielos? Bueno, es la agenda y el plan que Dios tiene contigo, conmigo. Interesante. Es el hecho de que Dios haga su voluntad en nuestras vidas, en esta tierra, así como es en el cielo. Esa es la petición de Jesús. ¿Qué quiero decirte? En esta mañana quiero decirte que el plan de Dios y el propósito de Dios y la agenda que Dios tiene contigo individualmente, con tu familia, con tus hijos, con esta iglesia, trasciende, es impresionante, crece. Por naturaleza, la agenda y el plan de Dios, cuando una persona se compromete y lo toma en serio, tiene la capacidad de trascender, de crecer, de multiplicarse, de hacer la diferencia.
Y ya no es solamente la fe, ahora está el testimonio de que ese pequeño movimiento de Jesús y de ese grupo de discípulos hoy es lo que somos, la iglesia del Señor. Y Jesús dice que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia, porque Él mismo se encargaría de edificar su iglesia. Pero quiero hacerte una pregunta. ¿Qué tan convencido, qué tan comprometido estás tú con el plan y el propósito que Él tiene en tu vida? ¿Qué es esto de que Dios cumpla? Sí, Dios tiene un plan contigo, porque la agenda de Dios, el plan de Dios, va de acuerdo a lo que Dios quiere hacer y va de acuerdo con la gran historia, con el plan, con el evangelio. No es una cuestión necesariamente de fama, de dinero, de poder, de popularidad. Se trata de que a través de tu vida, en el lugar donde el Señor te pone y donde Él te rodea, Él quiere que la gente pueda ver lo que Dios hace con una persona que está dispuesta a creerle, a confiar en Él, a ser fiel, a seguirle. Pero ¿qué es esto de la agenda de Dios? Yo recuerdo que mi madre nos llevaba a la iglesia evangélica desde que éramos niños. Yo recuerdo cuando tenía 5 años, no me gustaba. Nunca realmente tenía una idea de lo que era la iglesia, no me gustaba, me parecía una locura. Pero llegó el momento de donde Dios tomó mi vida y la de mi hermano y la de mi familia y nos rescató de una situación bien complicada, donde aparentemente no teníamos futuro, no teníamos porvenir, donde aparentemente nuestra vida en este mundo iba a ser como la vida de muchos otros. Pero Dios se acordó de nosotros. Y entonces nos formaron y nos discipularon y nos enseñaron que Dios tiene un plan, que Dios tiene una agenda, que nuestra vida en esta tierra tiene un propósito específico. Y que cuando el ser humano se atreve a creerle a Dios y a seguirle, entonces Dios nos puede llevar a lugares que jamás habíamos soñado. Nos puede llevar a ser bendición a personas que no conocíamos y que nunca habíamos esperado. Y ese plan y esa agenda no solamente te beneficia a ti, beneficia a tu familia, pero beneficia a todas las personas que te rodean. Quiero hacerle una pregunta. ¿Cuántos están dispuestos a creer que Dios tiene un plan y una agenda con su vida? Sí, yo no me resigno a creer que Dios simplemente me trajo a este mundo para tener un trabajo y esposa y hijos, que es hermoso. No, y solamente trabajar y de pronto ahorrar si puedo y ya. No, yo creo que en todos nosotros hay un propósito específico. Yo creo que Dios en cada uno de nosotros tiene una historia. Somos cartas abiertas, somos un libro que el Espíritu Santo está escribiendo. La pregunta es si estamos dispuestos a creerle. Entonces, yo quiero ir en términos prácticos, porque la pregunta es, ¿cómo yo sé? O cómo realmente, o qué tengo que hacer yo para que la agenda, para que el propósito de Dios se cumpla en mi vida. ¿Qué debe pasar en mí? ¿Cuántos están interesados en saberlo? Sí, ¿qué tal? ¿Por qué no? ¿Por qué no atrevernos a soñar que de aquí de esta iglesia no va a salir un joven, sino muchos jóvenes? Y Dios va a abrir la puerta en las mejores universidades, no solamente de Honduras, pero del mundo. ¿Por qué no creer que nuestros hijos pueden ir a estudiar a grandes universidades, estar en grandes países y convertirse en los gobernantes y en los alcaldes y en los diputados que el día de mañana van a cambiar la historia de Honduras? ¿Por qué no creerlo? ¿Por qué no? ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no? ¿Por qué no? Usted que está aquí, joven. Mire, yo creo que si había una persona de fe en la vida, esa era mi esposa. Porque cuando mi suegra me conoció, lo primero que le dijo a mi esposa es, ¿y tú te vas a casar con este muerto de hambre? Y le voy a decir, mi suegra tenía la razón. Bueno, yo no estaba muerto de hambre, pero no tenía un peso en que caerme muerto.
No tenía. No tenía. Tenía la razón, porque las suegras son una bendición. Son como las estrellas. ¿Cierto que sí? Entre más lejos, más bellas. No, mentiras. No. Y mi suegra le dijo a mi esposa, ¿y colombiano? No, este muchacho te va a embarazar y en 6 meses se va. Acabamos de celebrar 20 años de casados con mi esposa, imagínense. Esa mujer es bendecida con este muchacho, hermano. Ella, yo soy el bendecido. Pero el punto es el siguiente, éramos anónimos. Nuestra propia familia decía que nosotros íbamos a terminar en la cárcel o yo qué sé. Y le voy a ser honesto, hubo un momento en mi vida en que yo no veía futuro. O sea, yo me casé, tuve mi primera hija con mi esposa y sinceramente yo no sé qué iba a hacer de mi vida. No había estudiado, no tenía nada, no, o sea. Pero la semilla del reino de los cielos había sido sembrada y Dios comenzó a obrar. Y entonces quiero compartirle 3 cosas. Sencillo. Hablamos de la parábola del sembrador. Y ahí en la parábola del sembrador la idea central es que esa parábola nos enseña las actitudes correctas que debe tener un ser humano ante la palabra. El sembrador salió a sembrar, tiró la semilla y la semilla cayó en diferentes suelos. Eso representa el corazón. Sencillito. Tan sencillo que cuando Jesús terminó de enseñar la parábola, los discípulos no le entendieron. Es más, si usted observa, si usted a veces no le entiende al pastor, no se preocupe. Eso nos pasa a todos. Si no me está entendiendo esta mañana, tranquilo. Después lo llevo allá y le explico a solas. Los discípulos en la mayoría de los casos no le entendían a Jesús. Y entonces vienen los muchachos y le dicen, maestro, ¿qué quisiste decir? Pero luego en el versículo 18 del capítulo 13, Jesús comienza a explicar la parábola del sembrador. Y yo quiero compartir con ustedes 3 principios. ¿Estamos listos? 3 principios. ¿Les interesa lo que vamos a hablar esta mañana? Bueno, entonces vamos al versículo 18 de Mateo 13. Ahí está lo primero que hay que tener para que el plan y el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Versículo 18 de Mateo 13, él dice: escuchen lo que significa la parábola del sembrador, que es el discurso con el que Jesús comienza en el versículo 13. Versículo 19 dice: cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y le arrebata lo que sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. Pregunta, ¿dónde fue sembrada esa semilla? A ver, ¿dónde fue sembrada? Bueno, usted sabe que los romanos revolucionaron el asunto a la hora de construir caminos. Los caminos que los romanos construyeron eran angostos, para que la gente se moviera rápidamente por causa del comercio. Pero lo particular es que en Palestina los caminos, además de ser angostos, por causa del paso de las personas, es duro. Aquí viene el primer principio. ¿Sabe qué necesita un ser humano para que el reino de los cielos, la agenda de Dios, trascienda en su vida? Una mente abierta. Diga conmigo, una mente abierta. Yo le venía diciendo, Jesús diciéndole al pueblo: arrepentíos porque el reino de los cielos está entre vosotros, se ha acercado. La palabra arrepentimiento es un cambio de mentalidad, es un cambio de enfoque. Ahora, es imposible cambiar de enfoque si no tenemos una mente abierta, hasta el punto que Isaías nos dice en el capítulo 55 que los pensamientos del Señor son más altos. Y que los caminos del Señor son ¿qué? Más que. Entonces, la pregunta es, ¿será que los planes y el propósito de Dios y el plan de Dios cabe en un ser humano con una mente cerrada? No cabe. ¿Cuántos saben que tenemos a un Dios grande?
Tan sencillo. Y ese Dios grande, con planes extraordinarios, con propósitos extraordinarios, no cabe en mentes cerradas. Mire, alguien dijo que después de que un pensamiento revolucionario entra a la mente de un ser humano, la mente de esa persona no vuelve a ser la misma. Mire, desde el día que mi esposa me dijo a mí, usted está guapo, hermano, yo me lo creí y mi vida nunca fue igual. Si la gente está de acuerdo o no, no importa. Pero cuando yo me levanto y me miro al espejo, lo primero que le digo al Señor son las mismas palabras del Salmo 139. Qué hermosa criatura, Señor, que tú has hecho. Así de sencillo. Qué inteligente este guapo, este muchacho. Qué brillante. Porque yo vengo de un contexto donde mi propia familia se burlaba de mí. Qué flaco, qué feo, qué curvo, qué un montón de cosas. Y tal vez usted viene del mismo contexto. Tal vez vamos a tener que abrir la mente. Claro, algunas veces se necesita una mente abierta para hacer ciertos cambios en nuestra conducta, para despojarnos de pensamientos de fracaso, de muerte, de mediocridad, para despojarnos de actitudes que no nos hacen bien. Otras veces necesitamos una mente abierta porque a veces lo bueno es enemigo de lo mejor. Y entonces estamos contemplando lo bueno, pero Dios tiene para ti lo mejor. Quiere, como decíamos en la canción, llevarnos a otra dimensión. Pero para que el Señor nos lleve a una nueva dimensión, a un mejor lugar, a una mejor posición en las diferentes áreas de nuestra vida, lo primero que hay que hacer es que hay que abrir, ¿qué? La mente. ¿Cuál es el primer principio? ¿Una mente qué? Sí. A mí me encanta el relato de Lucas, porque encontramos dos ancianos, porque tal vez usted dirá, no, pero si yo ya estoy ya con 75 años. Mire, cuando yo me gradué de la universidad, se graduó conmigo una señora de 73 años, y se graduó con las más altas notas. Era una abuelita esta señora. Todos decían, pero ¿qué hace esta señora ahí? A esta hora es para ir a cuidar nietos y quedarse en la casa. Pero esta señora fue, se graduó, obtuvo las notas más altas. Pero lo que no sabíamos es que sus nietos, que estaban al frente de ella, el día que se graduó, lo que ella hizo los inspiró. Y entonces en Lucas encontramos a un hombre, Simeón, y encontramos una Ana, que estaban esperando con la mente abierta la manifestación del Mesías. Porque tú no sabes si al abrir tu mente, ya sea para hacer cambios, ya sea para despojarte de actitudes, o ya sea para emprender una nueva etapa en tu vida, sea lo que necesitan ver tus hijos, tus nietos, tus vecinos, tus familiares. Tal vez, y lo más seguro es que Dios ha bendecido inmensamente esta iglesia, pero como ustedes decían, no vamos a dejarlo en un canto. Dios nos va a llevar a otra dimensión. Entonces se necesitan líderes con una mente abierta. Le voy a decir la fortaleza que ustedes como iglesia tienen. Tienen una gran cantidad de jóvenes. Y a los jóvenes hay que cultivarles una mente ¿qué? Abierta. ¿Qué necesitamos? Una mente ¿qué? Abierta. Número 2. Observe ahí mismo en el capítulo 13, versículo 20. El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. Aquí viene el segundo principio. Primero necesitamos una mente abierta. Segundo, necesitamos profundidad de carácter. Diga conmigo, profundidad de carácter. A ver, profundidad de carácter. Mire, este asunto de ser superficiales
no solamente está allá en los Estados Unidos. La superficialidad es una actitud del corazón. Sí, el asunto no es cuánto brincamos y cuánto saltamos y cuánta bulla hacemos. El asunto es qué tanto conocemos al Señor. Mire, lo que esta generación necesita es hombres y mujeres de los que se diga que aprendieron a caminar con el Señor como lo hizo ¿quién? Enoc. ¿Sí? Hay momentos en la vida que tú y yo necesitamos estar claros de la voz de Dios. Hay momentos que necesitamos de profundidad, porque las circunstancias, las pruebas, las tentaciones y las ofertas que están afuera pueden desviarnos. El texto dice, hay caminos que al hombre le parecen caminos de vida, pero no son sino caminos ¿de qué? Mira, cuando yo quise entrar a la universidad, a mí nadie me abría las puertas, hermano. Porque usted sabe, en el mundo, yo le he dicho a mi hija que hay personas que están por debajo del promedio, que están en el promedio y por encima del promedio. Y yo le dije a mis dos hijos, ustedes van a tener que decidir qué son. Ahora, les dije, su papá era por debajo del promedio. O sea, cuando mi mamá iba a la escuela, ya yo sabía lo que me esperaba en la casa. Se lo dejo a la imaginación. Entonces, cuando yo me gradué en la universidad, allá a mí no se me abría ninguna puerta. Ninguna. Cuando mi hija entró a la universidad fue completamente diferente, porque nuestros hijos siempre son una versión mejorada. ¿Cuántos saben eso? Escuche. Ella entró, le dieron oferta de 6 universidades, becas, etcétera, etcétera. Pero todavía no salía a la universidad que ella quería ir. Y ya estaba a punto de vencerse la fecha cuando ella tenía que aceptar una de las 6. Y yo le dije a hija, es tu decisión. Yo siempre la desafié a creer en la universidad que ella quería entrar. Y una noche yo estaba trabajando en la computadora, eran como las 11:30, y mi hija sale así con, usted sabe, es mi princesa, es mi hija, con esos pucheros que nuestros hijos hacen, ¿verdad? Así como, y me dice, papi, yo quiero dormir con mami. Y yo le dije, claro que no. Porque con mami duermo yo. Y empezó a llorar y me dijo, papi, es que no, ¿qué hacer? Y yo la abracé y le di un beso en la frente y le dije, hija, este es el momento que necesitas ir a tu cuarto, doblar tus rodillas y hablar con el Señor. Porque a partir de ahora tú vas a tener que empezar a tomar decisiones en la vida. A partir de ahora tú vas a empezar a escribir tu destino. Y van a haber momentos en los que yo no voy a estar ahí. Y todo lo que tu mamá y yo te hemos enseñado y lo que has aprendido en la iglesia va a ser probado. Ve y habla con Dios. Y así lo hizo. Ya está haciendo su 2º año de universidad en la universidad que ella quería entrar. Esperó y Dios la honró. Hace un par de meses me envió una carta la universidad. De 4.0 ella sacó 3.8 en todas sus notas durante todo el año. Sí. El día que Dios abrió mi mente, el día que el Señor empezó a trabajar en mi vida, porque nuestros hijos se dan cuenta de qué tan sinceros somos nosotros con Dios. Ese día el Señor no solamente me marcó a mí, sino que marcó el resto de mi generación. Amén. Y la suya. Una mente abierta, un carácter con profundidad. Sí, vamos a meternos en la formación, en la mentoría, en el discipulado, vamos a leer la escritura, vamos a buscar del Señor, vamos a ser espirituales, vamos a ser profundos. El mundo no necesita carisma, ya tenemos mucha gente carismática. ¿Sabe qué necesita el mundo? El mundo necesita hombres y mujeres que han sabido conocer y han aprendido a caminar con el Señor. Y número 3, y con esto quiero terminar, ahí mismo en el capítulo 13, observe lo que dice el versículo número 22.
El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan de modo que ésta no llega a dar fruto. Aquí viene el tercer punto. Diga conmigo, tiempo. Vivimos en una sociedad donde la gente está supremamente ocupada. Y estar ocupados no necesariamente es sinónimo de productividad. Mire, el asunto no es cuánta fama, el asunto es significado. Eso es lo que tenemos que buscar. Pero, y no sé, aquí en Juticalpa, oiga, yo me voy como siempre con unos buenos kilitos de encima. Eso es lo bueno de venir aquí a esta zona. La comida es extraordinaria, hermano. Y mire, estos días nos han llevado a unos lugares donde se come bueno. Pero ¿sabe qué me he dado cuenta? Que para comer algo bueno hay que esperar. ¿Se ha dado cuenta? Ahora, en nuestros países hay algo que se llama comida rápida. Yo entro por un driveway, una pequeña calle, en una ventana y digo, quiero una hamburguesa con papas, con esto, paso, no paso ni un minuto y ya me la tienen lista. Si pasa más de 3 minutos ya yo me empiezo a impacientar, o la gente. Y esa comida llena, pero no alimenta. Pero esas tortillas que hacen aquí, hermano, que toman su tiempo, y esos frijoles, y esa carne, esos plátanos, no, hermano, que se demora, pero alimenta. Yo le dije a mi esposa, mi amor, llego a la casa más fuerte que me fui, porque aquí me han alimentado. Diga conmigo, tiempo. Sí. No podemos dejar en el segundo plano la formación espiritual. No podemos dejar en un segundo plano la enseñanza. No podemos dejar en un segundo plano la mentoría. Se necesita tiempo para lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero la gente hoy anda muy ocupada, anda muy endeudada, anda muy afanada. Su mente está saturada, entretenida. Sí, porque ese es el problema de la sociedad moderna. La gente está saturada de entretenimiento. Los jóvenes tienen en la yema de sus dedos todo un universo para perder su tiempo. Pero quiero decirle algo. El dinero que usted pierde lo recupera. Pero el tiempo que usted pierde jamás lo vuelve a recuperar. Así que hay que sacarle jugo a la vida. Y Jesús termina la parábola diciendo que aquella semilla que cayó en buena tierra dio fruto al 130, al 100 por 1. Dios tiene un plan, Dios tiene una agenda. No es la misma para ti y no es la misma para mí. Y Dios quiere hablar contigo y Dios quiere enseñarte, y Dios quiere formarte. A ustedes los jovencitos, Dios quiere prepararlos. La pregunta es si estamos tomando en serio este asunto de la agenda de Dios. Si estamos dispuestos a hacer la diferencia. Ustedes jóvenes, ustedes tienen el potencial de que todo lo que sus padres y sus formadores les han transmitido, contextualizarlo, asimilarlo y llevar esta iglesia y llevar la iglesia de santidad a otra dimensión. La pregunta es, ¿qué tan comprometidos están ustedes con la agenda de Dios? Si la palabra ha tocado tu corazón, porque tal vez tú estás escuchando este asunto de la agenda de Dios, y la agenda de Dios comienza cuando tú reconoces que por ti mismo no puedes llevarlo a cabo y que lo primero que necesitas hacer es reconciliarte con Jesucristo, por aquel que murió por ti en la cruz del Calvario y que le da propósito y sentido a tu vida. Tal vez ese es el principio de la agenda. Recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y si hay alguna persona esta mañana, yo quiero invitarlo a que levante su mano y me permita orar por usted. Solamente lo voy a hacer una vez. Y si la palabra del Señor ha tocado tu corazón en esta mañana, te ha bendecido. A los jóvenes, si la palabra del Señor ha hablado a vuestras vidas, yo quiero pedirles que rápidamente se ponga de pie, venga aquí al frente, vamos a hacer una oración rápida, no hay que demorarnos, para que Dios nos lleve a cumplir esa agenda y ese propósito.
Amén. Así que si Dios ha hablado de tu corazón, te invito a que pases al frente rápidamente. No vamos a tomarnos más de 30 segundos. No quiero demorarme, quiero orar por ti. Amén. Si piensas que tu vida es insignificante, si piensas que no eres importante, si no hay trascendencia, si en este momento tu vida no va para ningún lado laboralmente, profesionalmente, económicamente, si es tu hogar el que está en problemas, tu matrimonio, hoy las cosas pueden cambiar. Una sola decisión. Vamos a abrir nuestra mente. Vamos a comenzar a tener un carácter profundo, a dejarnos discipular, formar, mentorear, a crecer, a madurar, a ser cristianos con contenido, con compromiso, con santidad. Y vamos a darle tiempo al Señor, el que Él necesita para trabajar en mi vida. Las joyas que brillan requieren tiempo y todos ustedes son joyas en el Señor. Cuando mi esposa me dijo, bueno, usted es una joya en bruto, entonces hay que pulirla. No importa, no importa. Vamos a orar juntos. Señor, gracias por tu palabra que vive y permanece para siempre. Lo que comenzó hace más de 2000 años como un movimiento insignificante, tú lo comparaste como una semilla que fue sembrada y que tiene el potencial de crecer y dar ramas. Señor, asimismo, la agenda, el plan que Dios tiene con nosotros, tiene el potencial de crecer, de trascender y dar frutos. Aquí hay niños, aquí hay jovencitos, aquí hay padres y madres, Señor, que en esta mañana están dispuestos a comprometerse, están dispuestos a creer, Señor, que tú tienes una agenda específica que no solamente va a tocarlos a ellos, sino el resto de sus generaciones. Estos hermanos deciden ser protagonistas en esta iglesia, no consumidores, no simplemente observadores, sino protagonistas. Y aquí hay jóvenes, y aquí hay hombres y mujeres con talento, con habilidad. Aquí hay personas que tú vas a levantar y vas a usar y vas a bendecir sus negocios y vas a darles pautas para que ellos, Señor, brillen, para que entonces el reino de Dios brille, Señor. Y esta mañana bendecimos. Si hay aquí alguien, Señor, que está lidiando con complejos, con baja estima, que siente que su vida no va para adelante, que es insignificante, que no tiene valor, que nadie le para bola, Señor, yo oro por esta persona para que sepa, Señor, que a partir de hoy tú le estás hablando y le estás diciendo, yo tengo un plan contigo, yo voy a levantarte. Simplemente abre tu mente, simplemente cultiva un carácter profundo, un cristianismo profundo, verdadero, un cristianismo serio, y entonces dame el tiempo para yo trabajar y formar tu vida, y yo te mostraré el camino por donde debes andar, dice el Señor, y sobre ti fijaré mis ojos. Salmo 32, versículo 9. Y te mostraré, dice el Señor. Así que en esta mañana, Señor, bendice tu pueblo, bendice esta iglesia, bendice estos jóvenes, y que esta iglesia y que esta organización con el pastor y el liderazgo, Señor, trascienda a otra dimensión. Y así, Señor, como esa semilla de la mostaza que crece, multiplica, se trascienda, así los planes y los propósitos que tú tienes para tus hijos. Gracias, Señor. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Pastor. Los líderes son los primeros en dar el primer paso. En imagen de santidad, reunimos los esfuerzos para que la señal llegue sin interrupciones, con nuestros programas en vivo desde nuestros estudios y a la hora de transmitir los acontecimientos cristianos en cualquier parte de nuestro sitio. Damos lo mejor de nosotros. Imagen de santidad y su equipo de camarógrafos, operadores, técnicos y presentadores se hacen presente en cada
cada evento que viene a beneficiar e impulsar los valores cristianos. Imagen de santidad, líderes en servicio a Dios. De esta manera llegamos al final de Tiempo de Santidad desde la Iglesia Central de Santidad de Juticalpa.